Buenas, profesora. Mi nombre es Ramos Callagua Santiago y soy integrante del Grupo 4 junto a mi compañera Argandoña Sánchez Daniela y Chiara Sotomayor Piero. En esta oportunidad vamos a presentar el trabajo final uno y procedemos con la primera pregunta, que sería hago un resumen gráfico de los cambios metabólicos sufridos por el náufrago, ¿no? Desde el momento del accidente hasta su rescate. Entonces, primero vamos a proseguir con lo que sufrió del día uno hasta el día 10, hasta el día 9, perdón. Entonces, en el día uno hubo un desfogue de adrenalina al momento de que se cayó del barco. Entonces, en el día 2 no hay ingesta alimentaria y ahí se presentan alucinaciones también sobre un compañero suyo. En el día 3 está deprimido, hay un dolor por el oído y la garganta por la sed, ¿no? En el día 4 hay un gasto de energía por matar una gaviota. Vemos que tiene bastante desgaste energético también. En el día 6 no sucede mucho nada con cambios importantes en el día 5 y hasta el día 6, ¿no? Porque no ha consumido nada de alimentos, eso es lo de todos los días. Entonces en el día 6 no logra conciliar el sueño, por lo que duerme hasta el día siguiente. En el día 7 hay una ingesta de 2 bocados de pescado, en el cual su composición es mucho mayor de proteínas y de ácidos grasos en el pescado, habiendo hidrocarburos perdón, habiendo menor proporción de azúcares, ¿no? De carbohidratos. En el día 8 hay un desgaste de energía más que de los demás, ya que el barco se voltea, ¿no? En el día 9 hay una persistencia de las alucinaciones y la ingesta de una raíz que se encontró en el bote. Entonces vamos a explicar primero qué es lo que pasa con la adrenalina. La adrenalina es segregada al comienzo de toda la historia, de los días, perdón, que ha estado varado, ya que lo que sucede es que la médula suprarrenal va a secretar la adrenalina. Entonces, ¿qué va a hacer esta adrenalina? Va a ayudar en la producción de la glucosa en la sangre, ¿no? Va a aumentar la glucogenólisis y también la glucólisis, por lo que va a producir bastante energía, ¿no? Para preparar el organismo para la defensa. En esto, la energía fue gastada en nadar hasta el bote o hasta la balsa, ¿no? Entonces vemos que se va a degradar el glucógeno hasta energía obteniendo ATP, dióxido de carbono y agua, ¿no? Claro, o sea, todo aumenta también las vías del ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa también para la obtención de energía, ¿no? Ya, entonces también vemos que al pasar de los días, al no haber ingesta alimentaria, va a aumentar el nivel perdón, el páncreas va a comenzar las células alfas del páncreas van a comenzar a producir la hormona del glucagón, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a aumentar de la misma forma como la adrenalina, va a aumentar el nivel de glucosa en la sangre. ¿Por qué va a aumentar el nivel de glucosa en la sangre? Ya que el cerebro, también como los eritrocitos, necesitan de la glucosa para poder estar en funcionamiento. Ya que si se pierde la glucosa en el cerebro va a tener que hacer muchas más vías, va a tener que activar más vías para no poder, para obtener mucha más glucosa, ¿no? Entonces, vemos que el glucagón va a ayudar a la producción en las células y tejidos en la glucosa, ¿no? Entonces hay mayor liberación de glucosa por los tejidos, como también en las células, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las vías que se activan en esta parte van a ser la glucogenólisis, ¿no? Para obtener glucosa en la sangre, en el hígado y en los tejidos, ¿no? La glucólisis también para la obtención de la acetil-CoA, ¿no? Y la proteólisis, ¿no? La degradación de las proteínas para la obtención de aminoácidos, y así todo más. Entonces, lo siguiente que vamos a ver va a ser qué es lo que pasa con la adrenalina también. Aumenta la concentración de las lipasas, o sea, aumenta la concentración de las lipasas, ¿no? Entonces, al momento de haber lipasas, estas van a degradar los triglicéridos a ácidos grasos. La lipólisis también, eso es lo que vamos a ver acá, en la derecha, y va a aumentar también como también la beta oxidación cuando hay un aumento de adrenalina en el cuerpo, ¿no? Entonces, al tener los triacilglicéridos, ¿ya? Se va a pasar por procesos enzimáticos van a pasar a ácidos grasos. Entonces, esto van a pasar a la beta oxidación para la obtención del acetil-CoA, para de esta forma sintetizar también el colesterol o los cuerpos cetónicos también. Los cuerpos cetónicos son muy importantes, en, ya que estos permiten también la obtención de energía en el cerebro. O sea, el cerebro en ciertas partes, ya que no puede solo obtener, o sea, ya que la persona no tiene una ingesta alimentaria,
los cuerpos cetónicos también permiten al cerebro que no solo utilice la glucosa, ya que el acetoacetato también va a inhibir otras vías. Entonces lo que va a pasar es que los cuerpos cetónicos van a servir como glucosa en el cerebro. Y acá vemos lo de las proteínas, ¿no? La proteólisis en las proteínas de las dietas, ya que no hay una ingesta alimentaria, ¿qué es lo que va a pasar? El cuerpo con el tiempo va a comenzar a consumir las proteínas corporales, las proteínas corporales, ¿no? Ya, en los cuales nos dará aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos también am, por reacciones enzimáticas, todo nos va a dar eh, amoníaco y también los esqueletos carbonados. Los esqueletos carbonados, como dije, también nos van a dar glucosa, que es lo que mayormente se necesita en el cuerpo, ¿no? Y también nos van a dar ácidos grasos. Los ácidos grasos, también como se vio anteriormente, van a ser para obtener también el acetil-CoA y a partir de este obtener el acetoacetato. Ya, entonces los esqueletos carbonados también van a pasar al ciclo de Krebs, ¿no? En el cual también, en la otra vía que vemos del amoníaco es que también se va a realizar el ciclo de la urea, ¿no? Entonces, en el día 10 vemos de que las alucinaciones persistían y el náufrago ya es rescatado en este día, se encuentra con toda una tribu en Colombia todavía, se encontraba en Colombia el náufrago. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la tribu? ¿Qué es lo que le dan? Le dan agua con canela y posterior a eso le dan agua con azúcar. Ya, entonces, en informes y tesis que se han buscado, se encontró que el cinamaldehído del Cinnamomum ceylanicum, que es el árbol de la canela, tiene propiedades de que disminuye la hemoglobina glucosinada, el colesterol, los triglicéridos y aumenta la insulina en el plasma. Entonces, ¿qué es lo que pasa al momento? Como la persona ya no ha hecho ingesta de carbohidratos y de lípidos y de proteínas, ¿qué es lo que pasa? La persona no produce, ya no, en su cuerpo no tiene insulina para producir. Entonces, ¿qué es lo que va a ayudar al agua de canela? Es que va a ayudar a producir la insulina en el cuerpo, para posteriormente el agua con azúcar poder procesar todos los carbohidratos que posee el agua con azúcar. Y eso sería el fin de la pregunta 1. En la pregunta 2 nos piden explicar bioquímicamente cómo se produce la adaptación del organismo al cambio del combustible de glucosa a los cuerpos cetónicos, cómo se forman y cómo se utilizan los cuerpos cetónicos. Entonces, comenzaremos por la explicación de la síntesis de los cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, nosotros en el cuerpo vamos a tener acetil-CoA resultante de la beta-oxidación o también de la glicólisis, ¿no? Entonces, mayormente se utilizan los de la beta-oxidación. Entonces, tenemos acetil-CoA con dos acetiles-CoA por medio de de una enzima tiolasa, vamos a obtener acetoacetil-CoA, soltando uno de los grupos CoA, ¿no? Entonces, también se utiliza una sintetasa para formar el HMG-CoA, o también conocido como el beta-hidroxi beta-metilglutaril-CoA, ¿no? Que también se añade otro acetil-CoA para que se realice esta síntesis, ¿no? Expulsar otro enlace CoA también. Entonces, em, se hace uso de una enzima también liasa para obtener uno de los cuerpos cetónicos también que es muy conocido como el acetoacetato, ¿no? Y el acetoacetato va a seguir dos vías. Una vía en la que sería el fin de todo, que es como producto de la acetona, donde ya no hay, es una vía irreversible, solo es un sentido. Y otra que es reversible, que es la obtención del beta-hidroxibutirato. Con el beta-hidroxibutirato es a partir de una enzima deshidrogenasa, como vemos acá, del beta-hidroxibutirato y deshidrogenasa. Entonces, como dije, esta vía es reversible, ¿no? O sea, son dos cuerpos cetónicos en sí, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Entonces, el beta-hidroxibutirato se puede transformar en acetoacetato de nuevo a partir de una deshidrogenasa, ¿no? Y obtenemos del beta-hidroxi al acetoacetato. Entonces, gracias a un succinil-CoA, este se va a pasar a succinato, ¿no? Con una transferasa del 3-cetoacetil-CoA, ¿no? Y obtendríamos el acetoacetil-CoA.
Entonces, por medio de una tiolasa, este se separaría en dos acetiles-CoA, ¿no? ¿Y esto cómo se explicaría? Mm, Miren, por ejemplo, primero, las células hepáticas, esto sucede en las mitocondrias, no en las células hepáticas del hígado, todo. Entonces, tenemos el acil-CoA, ¿no? O sea, en los ácidos grasos se van a descomponer y van a soltar el acetil-CoA, ¿no? Entonces, este va a ingresar al hígado, por lo que en el hígado va a suceder toda la beta-oxidación. Acá tenemos el acetil-CoA, una tiolasa, tenemos, entonces, el acetil-CoA más una acetil-CoA me va a darme el acetoacetil-CoA, ¿no? Entonces, tenemos acá, ¿cómo se llama? El HMG-CoA, sintetasa, ¿no? Para obtener el HMG-CoA. Entonces, el HMG liasa, acá se hace uso de la liasa, ¿no? Y obtendremos el acetoacetato. Entonces, como dije, es una vía irreversible se suelta el dióxido de carbono y se obtiene la acetona, ¿no? Y la vía reversible es que el beta-hidroxibutirato, ¿no? Como producto, y ya esto pasa a la sangre. Y ya, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Que es interesante, es que el cuerpo humano, al no consumir muchos carbohidratos, o cuando el cuerpo humano no presenta mucha glucosa, ya sea por la síntesis de toda esta misma, tiene que haber cierto nivel de glucosa en la sangre. Entonces, esta glucosa va a ir directamente al cerebro y a otras células del cuerpo. Por lo que una persona que está presentando ayunos prolongados, el nivel de glucosa va a variar bastante. Entonces, el cerebro no va a poder usar siempre la glucosa que está presente en el cuerpo, ya que esta glucosa tiene que estar en otras partes del cuerpo, muy importante. Por lo que el cerebro utiliza los cuerpos cetónicos, ya que es un modo de energía, ya que me da, como vieron el producto eh, reversible, todo, se hace a partir del acetil-CoA y me va a darme como productos también, o una forma de guardar es el acetil-CoA también, que puede utilizarse para el ciclo de Krebs, ¿no? Para todas las vías, ¿no? Como vemos acá también, este es en el paso del tiempo, ¿no? En el tiempo de ayuno en horas, vemos que la insulina al comienzo es en niveles muy altos que procesa el azúcar la glucosa, la sangre la pasa a las células, ¿no? Entonces va disminuyendo con el transcurso de las horas de ayuno y luego, ¿qué es lo que pasa? Va a aumentar el nivel o sea, el glucógeno va a comenzar de un nivel que comenzó a un nivel un poco bajo, va a comenzar a aumentar y luego va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a aumentar el proceso de la gluconeogénesis, ¿no? Que es la producción de glucosa para que haya glucosa en la sangre por diferentes vías, ¿no? Ya puede ser proteólisis, por los aminoácidos mismos, por los ácidos grasos o los acilglicéridos en todas sus composiciones, ¿no? En el catabolismo de ellos. El otro que acá mostramos es, miren, la insulina plasmática va a ir disminuyendo con el paso de las horas de inanición, no consumo de alimentos. Por lo que el glucagón va a aumentar como respuesta, ¿no? A niveles bajos de glucosa, ¿no? Por ejemplo, el cambio relativo acá se ve en el eje y la Y, en el eje de las X se ve las horas. Que como en respuesta a eso, la persona va a comenzar a producir más glucosa en la sangre, ¿no? Para todos los procesos que necesita en el cuerpo. Entonces, como vemos acá que la glucosa va a ir disminuyendo en la sangre, el glucagón es como una respuesta de esto. Los ácidos grasos libres van a ir en aumento, ya que se van a sintetizar para luego también, como almacenamiento de energía, ¿no? Ya que estos son muy energéticos, la beta oxidación de estos da mucha energía al cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo humano siempre va a retener ácidos grasos o va a hacer la síntesis de los ácidos grasos libres en el plasma para poder para guardar energía. Y también, como vemos acá, los cuerpos cetónicos en la sangre van aumentando, ya que si disminuye la cantidad de glucosa que hay, los cuerpos cetónicos la van a reemplazar para procesos importantes en el funcionamiento del cuerpo. Creo que el glucógeno hepático también va a bajar, ¿no? Porque a partir del glucógeno, el glucógeno se va a catabolizar hasta llegar a glucosa o glucosa 6-fosfato para todos los procesos, ¿no? De ahí, de la glucosa 6-fosfato puede pasar a glucólisis, o de la glucosa misma pasar a glucólisis hasta obtener el acetil-CoA o los piruvatos mismos. Ya, a ver, hola, mi nombre es Santiago Ramos, estudiante de la Universidad Nacional Agraria.
el curso de bioquímica y esta es la pequeña entrevista sobre la lectura. ¿Puedes presentarte, por favor? Mi nombre es Brisette Varas, soy licenciada en enfermería. Bueno, estoy dispuesta a escuchar tus preguntas. Ya está bien. Primero voy a hacerte un pequeño resumen sobre el libro El náufrago de Gabriel García Márquez, que es más que un libro, es como una entrevista o un- una noticia que él hizo, ¿no? De un acontecimiento que en verdad sucedió, ¿no? Entonces, la historia narra así, es de una persona que iba en un barco y en el barco traían contrabando. Entonces, como el contrabando era peso extra de todo el barco, entonces, por lo que el barco se volcó, ¿no? O sea, dio un giro brusco y 8 personas cayeron del barco. Entonces, solo una de ellas se logró salvar o logró nadar hasta un bote, por lo que la persona en el bote pasó 10 días naufragando en medio del mar. No consumió nada, excepto un día que pudo, o sea, un día pudo consumir 2 bocados de pescado, pero los tiburones se lo arrebataron, ¿no? Y la persona en el transcurso de todo ese tiempo, de los 10 días que pasaron, la persona ingirió un poco de agua de mar y comenzó a tener algunas alucinaciones, los dolores que había tenido de la caída y todo eso. Entonces, al 10.º día, la persona ya pudo llegar a la costa, por lo que al encontrarse con una tribu o un grupo de personas de ahí, lo llevaron a un médico, le dieron agua con canela y agua con azúcar para un pequeño tratamiento. Ya, entonces, de acuerdo a un poco un super resumen de la lectura, en una persona sin ingesta alimentaria por 10 a 14 días, ¿qué signos y síntomas podría esperarse en la persona? Bueno, una persona, pues, debilitamiento, ansiedad, mal humor, cambios en el estado de ánimo o cambios físicos también pueden producir, puedes ver decaimiento en la persona, ¿no? En algunas personas también no suelen dormir ya porque están perdiendo ciertas vitaminas y minerales en el cuerpo que, digamos, interfieren en el periodo del sueño, ¿ya? Y puede causar insomnio en algunas ocasiones, ¿ya? Y sobre todo, físicamente la vas a notar pues a la persona diferente, ¿no? De repente ojerosa, como ya repetí, malhumorada en esos casos, ¿no? Y vas a empezar a ver, pues en ese caso también, pérdida de peso en algunos tiempos, depende, ¿no? Si es 10 o 14 días, pues puede perder entre 3 a 4 kilos en ese periodo de 10 a 14 días. También puede haber síncope, que en este caso, pues, suele ser como desmayos, ¿ya? Nada más, solamente eso pues serían los más resaltantes. Y, o sea, dentro del cuerpo, por ejemplo, el azúcar que la persona, los carbohidratos que la persona posee en el cuerpo, esto va a ir disminuyendo conforme pasan los días, ¿no? ¿Y Claro, por ejemplo, sí, claro, lo que tú cuáles, dices tiene razón, ¿no? cuáles son los mecanismos o un poco así que la persona, va a presentar la persona ante esos cambios bruscos? Bueno, como comentaba, en un periodo pues de un ayuno pues intermitente o prolongado, la persona ya en el 10.º día o en el 14.º día ya no tiene reservas de ciertas vitaminas o minerales, en este caso como la glucosa, el glucógeno, los minerales que almacena el cuerpo, ¿no? Eh, de 10 a 14 kilogramos. Entonces, si ya no tiene estas reservas, ya no hay dónde extraerla. Entonces, ahí pues vienen otros problemas de mecanismos reguladores ya. De repente pues no llega a producir ciertas cantidades de niveles alcanzados como lo requiere el cuerpo, como lo demanda el cuerpo, entonces pues ya vienen a interferir con otro tipo de patologías, otras enfermedades en este caso decirlo, ¿no? Esa sería pues una respuesta del cuerpo frente a un ayuno prolongado, demasiados días. Ya estoy. Entonces pasamos a la segunda pregunta que es ¿cuál sería el tratamiento que debe administrarse a una persona como el náufrago después del ayuno prolongado extremo y el estado de deshidratación extrema?
Ya, el primero es ponerle pues una vía o vía endovenosa, en este caso, es hidratarlo, así, pero al 100%, porque está ayunando, digamos, en un periodo demasiado prolongado y lo que va a causar es una deshidratación. Su cuerpo va a empezar a sufrir y a tener cambios. Si el riñón no produce ciertos componentes, entonces va a querer, como se dice, sustanciarlos o recogerlos o extraerlos de alguna parte del cuerpo. Y si no las tiene, no hay esas reservas, entonces lo que se requiere pues usar es la vía endovenosa para hidratar al paciente en este caso. Es lo primero que haríamos nosotros. Después ya pues vendrían día a día iría pues mejorando y cambiando de repente a dietas, ¿no? Porque si ha dejado de comer en una cantidad de tiempo considerable, no puedo darle comida así de porras. No, tengo que medir, probar cantidades, cosas de repente que le agraden, ¿no? En este caso. Pero lo primero es hidratar, en este caso, al paciente o a la persona con la que ha sufrido pues ese ayuno por demasiado tiempo, porque si no lo hidrato, pues sufrir descompensaciones, ya sea metabólicas, en este caso, porque no ha requerido los nutrientes necesarios su organismo. Ya. Eso sería lo básico que se hace para una persona que presenta estas características, ¿no? Sí, en el caso de un ayuno, pues lo primero que vamos a hacer siempre es hidratar al paciente. Después ya acompañado de alimentos, pero en pequeñas porciones, en cosas que le agraden, ¿no? Porque ha dejado de comer en bastante tiempo. En este caso es lo que me comentas, ¿no? Pero si tenemos, por ejemplo, otras patologías de fondo y las personas no quieren comer, entonces también tengo que probar por gustos, sabores, olores, por todo. Tengo que tratar de, como dice, llegar a la persona para que esa persona pues pueda recibir y también de una mejor manera los alimentos que crea necesarios también, de acuerdo a esas porciones. Ya, está bien, ya. Muchas gracias. Eso sería todo para concluir en la entrevista. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Daniela Argandoña. En esta oportunidad voy a presentar la pregunta número 4 y la pregunta número 5. Primero empezaré hablando sobre el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es un programa alimenticio el cual consiste en programar el cuerpo para comer solamente durante un periodo de tiempo específico. El más conocido es el 16-8, el cual consiste en comer durante 8 horas consecutivas y ayunar por las 16 horas restantes del día. Aunque es el método más conocido, también es el más drástico, por lo que normalmente se empieza por un programa de 12-12, que consistiría en comer durante 12 horas consecutivas y ayunar por 12 horas también consecutivas. Otra posibilidad es ayunar por 2 días completos, no necesariamente consecutivos, en un plazo de una semana. Es menos utilizado porque se dejaría de comer un día completo, hasta 2 días completos. Por lo que esto es paulatino, es hasta que la persona se adapte a comer de esta manera y lo haga un hábito. Pero este programa alimenticio está basado en las teorías propuestas por Yoshinori Ozumi, quien fue ganador del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el 2016. Su experimento constó en no alimentar a levaduras mutantes. ¿Por qué utilizó levaduras mutantes? Las levaduras son organismos tan simples pero a la vez tan parecidos a las células humanas que fue posible compararlas con nuestras propias células. Entonces, lo que él quería probar era que las lisosomas, para dar un poco de contexto, las estructuras que están dentro de las levaduras son tan pequeñas que no era fácil poder verlas ni siquiera bajo el microscopio, por lo que él supuso, para basar su teoría, supuso que si dejaba a estas levaduras mutantes sin alimento, las lisosomas que habían dentro de su estructura se iban a llenar de estos autofagosomas, que procederé a explicar en un momento. Entonces, cuando estas lisosomas estuvieran llenas, ya sería posible visualizarlas bajo el microscopio. Pero esto no iba a ser posible hasta que no las dejara sin alimento. Entonces, eso fue lo que procedió a hacer el señor Yoshinori.
A los individuos, que serían en este caso las levaduras, las dejó sin posibilidades de conseguir energía, de conseguir alimento. Y lo que ocurrió fue justo lo que predijo. Las lisosomas se llenaron de cuerpos, a los cuales llamó autofagosomas. Bueno, él no llamó a los cuerpos autofagosomas. Esta teoría ya fue propuesta años antes, más o menos en los años 70, pero se volvió a utilizar el término en su experimento. ¿Qué es lo que ocurre en una autofagia? Autofagia significa, más que comerse a uno mismo, es comer de sí mismo. No a uno mismo, sino de sí mismo. Entonces el proceso empieza aquí. Nosotros sabemos que las células contienen estructuras que son conocidas como orgánulos. Cuando estos envejecen o cuando hay un exceso de estructuras no necesarias dentro de la célula, lo que va a hacer la célula es encapsularlas en estructuras de doble membrana, las cuales son conocidas como autofagosomas. Cuando los autofagosomas ya están formados, las lisosomas proceden a absorberlos, en donde son digeridas por enzimas hidrolíticas, con la ayuda de enzimas hidrolíticas, lo que quiere decir que el interior de una lisosoma es bastante ácido. Una vez que se han digerido estas estructuras dentro de las lisosomas, el ciclo, sigue ocurriendo. Con esto el señor Yoshinori probó que las células son capaces de autorregularse por sí mismas, de autorregular la cantidad de material que tiene dentro de sí misma, lo que permite que siga viviendo a pesar de no tener una fuente de energía externa, sino que puede proveerse a sí misma. Entonces, ¿cuál es el puente entre la teoría de Yoshinori y el ayuno intermitente? El puente es que si las células son capaces de catabolizar el exceso de proteínas, lípidos y azúcares que pueda existir, quiere decir que si uno come en exceso por un cierto periodo de tiempo, bueno, no en exceso, si come lo necesario durante cierto periodo de tiempo, digamos 8 horas, el cuerpo tendrá 16 horas para digerir con facilidad todo ese alimento que ha ingerido, con lo que se podrá aprovechar mejor los nutrientes, tendrá más vitalidad y estará recibiendo solo lo que necesita para sobrevivir, lo justo y necesario. En cambio, si uno se dedica a comer durante las 24 horas del día, prácticamente sin descanso, lo que hacemos es saturar al cuerpo de material, con lo que poco a poco, como se dice coloquialmente, engordamos. ¿Por qué? Porque una vez que el cuerpo ha degradado todo lo que pudo degradar, empieza a saturarse y a dejar de degradar, lo que hace que se acumule el tejido adiposo, crezca, aumentemos de peso, aumentemos de tamaño y se forme, como ya lo mencioné, más tejido adiposo. Esto es perjudicial para la salud porque, como ya sabemos, los ácidos grasos de baja densidad se pegan a las arterias, taponean las arterias, producen infartos cerebrovasculares y muchos más de estos problemas como envejecimiento, falta de aire, fatiga, cansancio, obesidad. Entonces ahora hablemos de los beneficios que existen por el ayuno intermitente. Para resumir hasta ahora lo que hemos avanzado. El ayuno intermitente consiste en programar al cuerpo para comer durante ciertos periodos de tiempo. Este programa alimenticio está unido con la teoría del señor Yoshinori Uzumi por un puente, el cual indica que si la célula es capaz de degradar el exceso de alimento que se ingiere, entonces se le debe dar un plazo fijo y relajado en el que se le permita al cuerpo degradar este exceso. Como postula el señor Yoshinori al observar que las lisosomas que están dentro de las estructuras celulares son capaces de degradar estos excesos. Hablemos ahora de los beneficios. El ayuno intermitente tiene múltiples beneficios para el cuerpo. Prácticamente cada zona del cuerpo es capaz de verse beneficiada por este programa. Veamos en el cerebro. En el cerebro vamos a mejorar la concentración, la rapidez mental,
como conocemos como la cognición. Hay más biogénesis mitocondrial, lo que quiere decir que uno de los beneficios que se encontraron a partir de la teoría del señor Yoshinori, el señor Yoshinori no lo postuló, sino que fueron otras personas que se basaron en su teoría para afirmar esto, es que con la autofagia se acelera el proceso de especialización de las células. Es por eso que decimos que aumenta la biogénesis mitocondrial. También aumenta la resistencia a las lesiones y enfermedades. Más que todo, la autofagia permite la metabolización de bacterias y de cuerpos externos que son dañinos al cuerpo porque la misma célula lo va a digerir en un medio ácido. Es por eso que decimos que con un ayuno intermitente permitimos al cuerpo fortalecerse, a presentar más resistencia a enfermedades. Con respecto a la sangre, si uno está degradando el exceso de lípidos que tenemos, las arterias van a tener más espacio, entre comillas, para que la sangre, tanto venosa como arterial, circulen de manera una manera más fluida. Y al llegar más sangre a todo el cuerpo, esto permitirá que los órganos estén oxigenados y por lo tanto tendremos más vitalidad. Como dice aquí, es una reducción de los marcadores de estrés oxidativo. Los niveles de cetona elevados. Ahora veamos al hígado. Tenemos un incremento a la sensibilidad de la insulina, lo cual es muy importante. Nosotros sabemos que la insulina es la llave para las células porque permite que éstas degraden el azúcar que está en exceso en las mismas. Digamos que las células, toda célula tiene una puerta y la insulina es una llave que las abre para que permitan el ingreso del azúcar y pueda ser degradada. Y este azúcar, al ser degradado, se convierte en energía, lo que otra vez resulta en vitalidad. También, como dice aquí, reduce la acumulación de lípidos porque se degrada. El cuerpo tiene tiempo para degradarlo, no lo saturamos hasta esperar que en algún momento colapse. Se produce más lipólisis en el tejido adiposo, se reduce la inflamación del cuerpo, se mejora la motilidad. En los músculos, y al igual que el hígado, incrementa la sensibilidad de la insulina, se aumenta la eficacia de los músculos. Si el cuerpo está gastando, como he venido diciendo hasta ahora, lo que necesita gastar, entonces se va a mejorar en todo el cuerpo el rendimiento que se tiene. Los músculos se fortalecerán, los órganos se fortalecerán, el corazón bombeará de la manera en que tiene que bombear. Todo funciona de una manera más calibrada. ¿Por qué? Porque se ha buscado un equilibrio entre lo que se consume y entre lo que se digiere. Un error común que todos hemos hecho en algún momento es comer hasta saciarnos, hasta reventar, hasta sentir que ya no se puede más. Eso es un error bastante grave. Según la cultura japonesa, nosotros lo que debemos hacer es comer hasta sentirnos saciados en un 80%. Lo que quiere decir que nos sentimos saciados, como ya dije, pero no estamos a reventar. Esta tradición, porque es una tradición japonesa, nos permite complementar el ayuno intermitente, porque como mencioné, se come durante un plazo de 8 horas, pero tampoco quiere decir que nos vamos a atiborrar de comida y que vamos a comer todo lo que se nos dé la gana, porque eso tampoco es saludable. Con el ayuno intermitente lo que también se espera es que el paciente coma de manera saludable, que ingiera fibra, que ingiera proteína, que ingiera la cantidad necesaria de azúcares, lípidos, que evite por completo las harinas, los azúcares, porque no generan ningún beneficio del cuerpo, simplemente son una especie de placer, porque no hay otra forma de llamarlo, simplemente son como una especie de premio para una persona, porque no representa ningún tipo de beneficio. Es por eso que el ayuno intermitente es ampliamente recomendado por nutricionistas y personas que conocen del tema. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, profesora. Bueno, profesora, mi nombre es Piero Chiara y bueno, yo voy a continuar con la pregunta número 6
en donde vamos a comenzar con una pequeña subpregunta, y va a ser, ¿qué es una dieta cetogénica? Bien, una dieta cetogénica es un plan alimenticio que se basa en una sobreingesta de grasas, es decir, nosotros vamos a tener una mayor ingesta en grasas y vamos a dejar de lado una ingesta tanto en carbohidratos como en proteínas. Bien, como nosotros sabemos, gran parte de nuestra energía que nosotros sacamos viene de la parte de los carbohidratos, que vienen a ser en este caso algunos azúcares, y por descomposición nosotros transformamos esos carbohidratos en energía. Bien, lo que trata de hacer la dieta cetogénica, o como una de sus finalidades, es de no ser tan dependientes de los carbohidratos y tener otra vía en donde nosotros podamos conseguir también energía. Bueno, como podemos ver, la dieta cetogénica es una de estas vías. Bien, lo que trata de hacer esta dieta cetogénica es meter al cuerpo o al organismo en un proceso de cetosis. ¿Y qué es un proceso de cetosis? Bien, un proceso de cetosis se activa cuando nosotros tenemos un déficit en los niveles tanto de glúcidos o carbohidratos. Como estaba explicando, nosotros queremos dejar de ser tan dependientes de los glúcidos como una fuente de energía. Y en este caso vamos a reemplazarla mediante la dieta cetogénica por nosotros conseguir energía a base de las grasas que nosotros consumimos o a base de las grasas que nosotros tenemos dentro de nuestro propio organismo. Bien. De esta manera se van a originar también algunos acetatos que son comúnmente llamados como cuerpos cetónicos. Bien. Estos cuerpos cetónicos van a pasar de una manera directa al torrente sanguíneo. Esto es debido a que el hígado no posee enzimas suficientes para poder metabolizar estos compuestos. Bien, sí, a ver, tenemos también unos beneficios sobre la dieta cetogénica. Bien, uno de los beneficios es, bueno, de los principales beneficios por los cuales se practica es la pérdida de peso. Bueno, esto lo vamos a justificar, como lo estaba explicando anteriormente, debido a que el cuerpo comienza a oxidar las grasas propias del cuerpo, o sea, propias de nosotros mismos, del individuo. Y por ende, como consecuencia, lo que va a causar es una pérdida o un adelgazamiento. Por eso es que, gracias a este método, se puede perder peso de una manera algo fácil. Bueno, otro beneficio también puede ser una reducción de niveles de azúcar, debido a que no vamos a tener una sobreingesta, en este caso de carbohidratos, o no vamos a estar ingiriendo tanta cantidad de carbohidratos, vamos a ingerir carbohidratos, pero en su manera justa y necesaria. Otro puede ser también una mejora en la segregación de insulina. Y bueno, adicionalmente a esto, cabe resaltar que esta dieta cetogénica en sí nació o fue creada con el fin de usarla como de un tratamiento para enfermedades que son neurológicas. Bien, específicamente en la epilepsia. Esta dieta fue creada específicamente para poder tratar la epilepsia, no como una cura, sino como un tratamiento para poder como que reducir las posibilidades de que exista un ataque epiléptico. Bueno, esto más que nada es causado debido a que gran cantidad de la energía, bueno, en este caso más o menos un 75% de la energía que se forma por las grasas va a pasar al sistema neurológico. Y ven, también estudios recientes muestran que el uso de, bueno, que esta dieta cetogénica también se basa, o bueno, se está dando al uso de personas con cáncer. ¿Y por qué? Debido a que, en este caso, lo que se logró, o bueno, lo que se halló fue de que al método que nosotros ingeríamos mayor grasas, como que los tumores que tenía la gente con cáncer retrasaban como que su prolongación o su crecimiento. Y bueno, así como tenemos beneficios, también tenemos riesgos. Bueno, uno de los riesgos, o bueno, los riesgos más comunes, en algunos casos la gente empieza a tener como que algunos síntomas secundarios al momento de iniciar esta dieta. Bueno, esta dieta también es llamada comúnmente dieta keto. Y siempre, bueno, no siempre, pero siempre se manifiestan como que algunos síntomas secundarios, los que se denomina como gripe de keto, que se manifiesta más o menos en los primeros días de nosotros empezar con esta dieta cetogénica, debido a porque nosotros forzamos a nuestro organismo
a que produzca energía de una fuente diferente a la principal que nosotros usamos, que era una fuente de carbohidratos, para nosotros poder obtener energía para nuestro cuerpo. Pero en este caso, al momento de nosotros dejar de lado este consumo de carbohidratos y no tener esa forma de energía, nosotros nos pasamos a otra forma de energía, que es una forma de energía a base de grasas. Pero este proceso nosotros lo estamos forzando. Por eso es de que algunos síntomas pueden ser, por ejemplo, la diarrea, dolores de estómago, algunas veces estreñimiento, mareos, haber unas descompensaciones del cuerpo. Y bueno, como decía, estos síntomas se llaman de una forma común como gripe de keto o también gripe cetónica. Y bueno, adicionalmente a esto, voy a hablar un poco sobre la dieta de Atkins y la dieta cetónica. ¿Cuáles son las diferencias? Bien, la diferencia principal, bueno, ambos tienen casi un mismo fin, que es dejar de lado un poco la ingesta de carbohidratos, pero la dieta cetónica es dejar en todo el proceso el consumo de carbohidratos. Mientras que en la dieta de Atkins es por diferentes fases. En una primera fase, la dieta de Atkins también tiene la misma finalidad que la dieta cetónica, dejar por completo el consumo o la ingesta de carbohidratos. Pero mientras más va avanzando el tiempo, y entra segunda, tercera y cuarta fase, la ingesta de carbohidratos va a ir aumentando. Y como decía, ambos tienen la misma finalidad. La finalidad es de no estar tan dependientes de obtener energía a partir de carbohidratos. Pero lo que hace la dieta de Atkins y la dieta cetónica, o la diferencia que existe, es que la dieta cetónica, en todo proceso, no va a obtener o no se va a querer ingerir carbohidratos. Y es como que no va a ser totalmente dependiente. O sea, quiere que sea independiente de la ingesta de carbohidratos. Pero la dieta de Atkins lo que hace hacer es que existan dos vías. Una vía que puede ser con ingesta de carbohidratos y voy a tener energía a partir de esa ingesta de carbohidratos, y otra vía alterna, o ambas pueden ser alternas, en donde yo también consiga energía, pero en este caso a base de grasas. O bueno, en este caso también priorizo un poco también lo que es la ingesta de proteínas, pero en menores cantidades. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.